Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el Señor los bendiga, espero que se encuentren todos muy bien. Estoy solo, no está Gustavo, pero es porque tampoco estoy por acá. Estoy en otra ciudad, entonces Gustavo no se encuentra conmigo hoy, no ha pasado nada, simplemente que estábamos retirados los dos. Entonces hoy me tocó a mí hacer el programa solo, pero la semana entrante, primeramente Dios, vamos a estar juntos y ahí nos vamos a poder encontrar. Espero que todo salga muy bien hoy, que el Señor nos hable con esta palabra que Él trae, que nos bendiga y un especial saludo a todos ustedes. Vamos a orar, a invocar la presencia del Señor Jesús para que sea Él guiándonos y bendiciéndonos en este hermoso día. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por la vida, gracias por todo lo que nos das, gracias por todo lo que permites que hagamos. Bendice a las personas que están escuchando, bendícenos a todos nosotros, Señor. Háblanos, guíanos, que esta palabra sea de total alimento, de bendición para cada uno de nosotros y que seas tú, Espíritu Santo, bendiciéndonos y adorando siempre a tu santo nombre. Te damos gracias, háblanos en esta hora, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Espero que todos se encuentren muy bien. Como les dije, les repito, Gustavo pues no se encuentra conmigo porque no estoy en la ciudad, estoy en otra ciudad en este momento. Ha estado muy fuerte el clima por estos días acá en Estados Unidos, entonces nada, dándole un poquito de compás a que el clima baje, entonces por eso es que no estamos ahí. Pero bueno, Dios es bueno, como siempre le decimos, Él no deja de ser bueno, Él siempre está con nosotros, Él siempre nos guarda, nos bendice, a ustedes allá y a nosotros acá. Él siempre haciendo algo por nosotros. El Señor nunca se queda quieto, el Señor siempre está orando, Él siempre tiene planes para con nosotros, planes de bien y no de mal, cosas que Él siempre va a buscar para el beneficio de nosotros, para nuestro bienestar. Entonces espero que esta haya sido una buena semana y que la semana que viene sea mucho mejor, siempre encomendados a Él, a nuestro Padre Celestial. Entonces bueno, vamos a comenzar con nuestro programa el día de hoy, y el título del programa de hoy es Déjate podar. Yo recuerdo cuando era pequeño, a uno le hablaban de poda y la poda era cortar. O sea, uno siempre que decía una poda era como el corte de algo. Y cuando hablamos de poda normalmente es eso, es cortar, quitar, perder. La poda, hicieron una poda en el trabajo, entonces me quedé sin trabajo. Hay una poda y me cortaron todo. En fin, eso es podar. La poda es necesaria en la vida de todos. Para todos nosotros que nos poden es necesario. De hecho, ahorita vamos a ver unos versículos que el Señor Jesús se los dijo a sus discípulos porque era necesario, y nos lo dejó a nosotros porque es necesario la poda. Podar, cuando uno coge una mata y una planta, y mi papá que le han gustado siempre las plantas, yo recuerdo que pequeño él cogía y podaba las planticas, le cortaba, y yo, pero ¿por qué las puede? Me decía, porque es que de ahí van a crecer mejor, o sea, va a crecer más bonita, decía él. Yo no entendía, pero él decía eso. Con el pasar de los años, ahora ya un poco más grande, me doy cuenta de que sí es así, que, que cuando el Señor, y cuando las podas, sobre todo en las plantas, se dan es porque sí es para que crezcan más bellas. Y cuando el Señor, ya yendo al plano espiritual, empieza a podarnos a nosotros, es porque esa poda es necesaria para nuestro crecimiento. Lo que pasa es que las podas no le gustan a uno. ¿A quién le va a gustar que le quiten algo que tiene? Que para uno supuestamente es bueno, pero Dios sabe que no es bueno para uno. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo quita. Dios dice, no, yo lo voy a quitar porque no es bueno para ti. Pero nosotros no entendemos eso, y eso hace parte de la poda. Entonces el Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8, dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán al fuego y arde. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Acá está hablando Jesús en el Evangelio de Juan y le está diciendo, nos deja esta palabra que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando ahorita del podar. Entonces empieza diciendo el Señor, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es la vid? O sea, ¿qué entendemos como la vid? La vid es como el viñedo. Cuando hablamos de vid, siempre se nos viene a la mente el viñedo, las uvas, toda esa parte. Buscando un poco, encontré que en los viñedos a las uvas hay que cortarle las ramas para que la uva salga mejor, crezca mejor. Entonces por eso el Señor hace esta comparación con el viñedo. Y Él dice, yo soy la vid verdadera. El Señor, si Él es la vid verdadera, ¿a quién tenemos que buscar nosotros? A Él. O sea, Jesús es la vid verdadera. Pocas veces entendemos eso y lo decimos de dientes para afuera, pero no lo metemos dentro de nuestro corazón. El Señor Jesús es esa vid que necesitamos para seguir adelante. El Señor Jesús es esa vid que nos mueve, esa vid que nos edifica, que nos hace crecer, que nos hace llenar de fruto por dentro. Es la vid verdadera, como Él mismo lo dijo. Y Él dice, y mi Padre, mi labrador. Dios labró todo el camino para que Jesús, cuando estuviera acá en la tierra, viniera y compartiera todo lo que el Señor tenía para darnos a nosotros. O sea, Jesús en su paso por la tierra nos dejó esto, porque esto iba a pasar de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, y aún el día de hoy y mañana y muchos años más, el Señor, estas palabras iban a quedar impregnadas en nosotros, para que entendiéramos que el Padre habría hecho el camino, y Jesús, que es la vid, nos dejó para que nosotros pudiéramos dar frutos. Y eso es lo que el Señor espera en nosotros. El recibir la palabra del Señor, el recibir a Cristo en su corazón, no es solo para decir yo soy cristiano, no, es para dar fruto. ¿Qué fruto damos? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Si no empezamos a dar un fruto, pues definitivamente no estamos conectados a la vida verdadera que es Él. Y sigue diciendo Él, el Señor Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, todos nosotros que no llevamos fruto, el fruto del Señor, para compartirlo con otro, para darlo a otro, para bendecir a otro, se nos quitará, será quitado. O sea, nosotros tenemos que entender que fuimos creados y estamos acá y conocimos a Cristo y entregamos nuestra vida al Señor para dar un poquito más cada día. Para cada día, cada persona que nos encontremos, para cada persona que usted lo vea, sienta que en usted mora el Señor, que esa vid verdadera que hay ahí, está dentro de usted y que usted está llevando ese pámpano. Pero si a usted lo ven con cara de limón todo el día, dice que es cristiano y está con cara de limón, renegando por todo, peleando por todo, haciendo las cosas que no tiene que hacer, vociferando lo que no tiene que vociferar, cometiendo pecado, no está en la vida. Y eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Todo pámpano que a mí no lleva fruto será quitado. El fruto del Señor siempre tiene que estar con nosotros, siempre. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, si hay un fruto dentro de nosotros, el Señor lo que va haciendo es limpiando. Entonces va podando. Esas podas tipifican que va quitando algunas cosas que no nos sirven. Y esas cosas, como siempre le hemos dicho, pueden ser una amistad, puede ser una relación, los vicios, las drogas, el robo, cosas que el Señor va quitando. Él es el que lo va quitando. ¿Y lo va quitando para qué? Para poder llevar más fruto. Él sabe que tenemos el fruto, Él sabe que podemos dar fruto, Él lo sabe. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hace? El Señor empieza a podar para llevar más. Tú puedes dar más, entonces el Señor poda más. Pero a veces no entendemos eso, porque la poda se puede reflejar de muchas maneras, que a veces no nos gusta a nosotros. Pero que el Señor, como decíamos en el programa pasado con Gustavo, el Señor en su misericordia y su bondad sabe que lo que está haciendo, lo está haciendo para el bien tuyo y para el bien mío. Pero en ocasiones nosotros no entendemos eso. Y luego sigue diciendo, ya vosotros estáis limpios
por la palabra que os he hablado. O sea, el Señor nos está diciendo que por entender, por recibirlo a Él, por escudriñar la palabra, por recibir y escuchar y poner en práctica la palabra de Dios, ya estamos limpios. ¿Por qué nos queremos volver a ensuciar? No nos podemos volver a ensuciar. Ya el Señor nos limpió. Él nos limpió, nos dejó limpios. Ya depende de nosotros permanecer limpios. ¿Cuándo nos limpia Él? Cuando compartimos, cuando conocemos de la palabra del Señor, cuando hablamos de Él, cuando Él empieza, esa palabra empieza a hacer mella en nosotros. Ahí ya estamos limpios. Pero en determinado momento nosotros nos queremos volver a ensuciar. Entonces volvamos al plano de las plantas. Entonces la planta la podan para que crezca. Pero si el que la poda no vuelve y la limpia, y la planta no empiezan a quitarle todo lo que tiene ahí, todas las impurezas que van cayendo, la maleza, todo eso no se lo van quitando, el fruto no va a salir bien. Entonces hay que estar haciendo una constante poda, una constante limpieza, para poder que el fruto salga, para poder que el fruto se vea, para poder que la cosecha sea buena. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser ese fruto, que permitamos que el Señor nos esté limpiando, que nos esté podando cosas que en ocasiones cogemos. No es como siempre decimos con Gustavo, que por el hecho de haber recibido la palabra hace tantos años, ya somos limpios y nada más, que el Señor no nos va a volver a tocar y ya nosotros somos puros, no. Día tras día tenemos que ir quitando cosas que se nos van pegando y se nos van quedando, así como una planta, para poder que el fruto que vaya a salir de ahí, de nosotros, sea un fruto limpio, sea un fruto puro, sea un fruto digno del Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, permanece en mí y yo en vosotros. Hay que permanecer en el Señor. Si nosotros no permanecemos en Él, difícilmente Él va a estar con nosotros. Él siempre va a estar ahí, pero como siempre he dicho, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Somos nosotros, no Él. Y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Nosotros no podemos hablar de Jesucristo, nosotros no podemos predicar un evangelio, nosotros no podemos ir a dar un buen testimonio si no estamos en el Señor. Si Jesucristo no mora en nosotros, es muy difícil, casi que imposible, que nosotros podamos hablar bien, que el fruto que llevemos sea un fruto de bendición. Tenemos que hacer de nuestro fruto lo que el Señor quiere, un fruto puro. Pero la única manera de hacerlo es mantenerse en el, que es difícil. Claro, es muy difícil. Es que siempre hemos dicho y siempre hemos hablado que es muy complicado, que no va a ser nada fácil poder mantenernos día tras día, porque somos humanos, porque esto es carne. Pero sí mantener en nuestra mente y en nuestro corazón que el objetivo que queremos y la meta que queremos y a donde queremos llegar es esa, de mantenernos día tras día en santidad para el Señor, para agradar a Dios, no para agradar al mundo, porque al mundo no tenemos que agradar, pero sí para agradar a Dios. Entonces eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Y luego dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nosotros somos el fruto. Somos el fruto de Él, o somos el fruto de lo que queramos tener adentro de nosotros. Porque es que hay mucha gente que tampoco ha decidido tener a Cristo en su corazón. Hay mucha gente que ha decidido vivir de una manera distinta, aún conociendo a Cristo, aún viendo los milagros y las obras que el Señor ha hecho en su vida. Después han decidido llevar un fruto distinto y uno lo ve y se siente el fruto. Uno dice, pero esta persona, ¿qué le pasó? Pues si esta persona era una persona que Dios hizo milagros en su vida, que lo vimos en algún momento predicando las escrituras, que lo vimos amando al prójimo, y ahora es una persona egocéntrica, ahora es una persona irritable, una persona que vocifera lo que no tiene que decir. Entonces, solo ahí nosotros, Él es la vid, tenemos que estar a Él siempre pegados, y nosotros somos los pámpanos. Nosotros vamos a mostrar el fruto de lo que el Señor a nosotros nos ha dado. Que tu fruto y mi fruto sea de regocijo para el Señor. Cuando el Señor vea tus frutos y los míos, el Señor va a decir, este hace parte de mi viñedo, este pámpano es mío. Pero si el Señor ve todo lo contrario, yo creo que el Señor en ocasiones se va a entristecer cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Nosotros tomamos decisiones por nosotros. Nosotros queremos hacer una poda nuestra y dejar cosas que al Señor no le agradan, pero nosotros no las podamos porque es que a nosotros nos agrada, pero a Dios no le agrada.
Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar en la poda. En la poda hay que dejar es que el Señor quite lo que a nosotros, lo que a Él no le gusta a nosotros, hacia nosotros nos encante. Es que habrán cosas que a nosotros nos encanten. ¿Y qué hay de malo, Freddy? Pues que yo tengo mi novia, mi novio y yo me acuesto con él, pues, pero es que es amor. Eso es amor, pues, Freddy. ¿Eso qué tiene de malo? Dios va a bendecir eso, no, amiguito. No. Eso es una poda que hay que hacer. Si esa es la persona que usted escogió, guárdese para ella o para él. Y el día que el Señor ponga en sus corazones, cásese y hagan las cosas bien y va para siempre. Si es el amor de su vida, pero si no, por el contrario, eso se llama fornicación. No más. Y si es un hombre casado, no, es que ya no me entiendo con mi esposa y entonces ya tengo otro, un amante, adulterio. Eso no hay que maquillarlo. A veces queremos maquillar muchas cosas que el Señor sabe que no es. Mentira es mentira aquí donde sea. No hay mentiras piadosas. Mentira es mentira. Mentira es mentira. Mentira es mentira. No, pero es que yo me cogí nada más 100 pesitos, Freddy, 50 pesitos. Robo es robo. ¿Quién es más ladrón? ¿El que se roba un peso o el que roba un millón? Igual. El Señor Jesús no mide el pecado por la cantidad. No, pecado es pecado. Y en las escrituras está que en la misma línea el mentiroso, el chismoso, el ladrón, están todos iguales. Todos están iguales. Entonces el Señor no mide por eso. Entonces si el Señor no mide por eso, ¿por qué nosotros tenemos que colocar una regla para medirlo? No, así no es. Así no es. Entonces, cuando el Señor dice eso, permanece en mí y yo en Él, en nosotros, para que éste lleve mucho fruto. O sea, nosotros, si el Señor permanece en nosotros, nosotros vamos a llevar demasiado fruto. Pero si no, no. Y el fruto del Señor, ahorita más adelantico lo vamos a ver que está en Gálatas, son muy distintos a los que nosotros creemos. Nosotros a veces creemos, no, es que estamos dando fruto, estamos bendecidos, fructificados, como siempre hablamos con Gustavo. Y entonces creemos que la bendición es porque tenemos mucho, que los frutos es por todas las cosas que tenemos, por todas las cosas que nosotros que podemos mostrar, por cómo nos ven, por cómo me he visto, por cómo vuelo. Anyway, todas las cosas externas que no tienen que ver nada con lo interno, porque en lo interno es donde se lleva el fruto. Cuando usted planta algo, una mata o algo, ¿qué es lo que usted más cuida? La raíz. ¿Por qué? Porque si la raíz no está bien cuidada, no está bien abonada, no tiene muchas cosas, nutrientes que se necesitan, ¿cómo van a ser los frutos? Malos. Ya cuando nace el fruto y entonces lo abren, ¿qué se encuentran? No, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no llevó el debido proceso, que no hubieron podas que habían que hacer, que no hubo vitaminas que había que echarle, que no hubo cosas que había que aplicarle. En eso mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros somos pámpanos, si nosotros somos de la vid, tenemos que alimentarnos de la vid, depender de la vid. La vid es Jesús. ¿Y en dónde encontramos a Jesús? En las Escrituras. Siempre Él va a estar ahí para nosotros. El Señor Jesús siempre va a estar en la oración. El Señor Jesús siempre va a estar a nuestro lado en cada momento de nuestros días y nuestras vidas, pero nosotros muchas veces lo desechamos. Lo desechamos con nuestros actos, lo desechamos con las cosas que hacemos que a Él no le agradan. Ahí el Señor se entristece. Entonces cuando nosotros desechamos eso, es como la planta que no recibió los nutrientes suficientes, las vitaminas suficientes, que no tuvo la poda suficiente, porque a veces cuando el Señor nos quiere podar también nos duele y no queremos. No, ¿usted por qué me va a quitar a mí el aguardientico? No, Señor, es que yo me tomo nada más 2 o 3 traguitos a la semana, pero ¿por qué me lo va a quitar? No, esto es mío. Yo no, esto no lo voy a entregar, yo esto no lo voy a dar. Entonces es lo que el Señor hace, que empieza a decir, no, yo no, tenés que entregarme esto, porque eso hace parte de la poda. Entonces, como hace parte de la poda, yo lo tengo que entregar, pues yo no lo quiero entregar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, pero no le agrada al Señor. Entonces ahí es donde tenemos que estar en esa posición de saber qué es lo que tenemos que dejar, porque el Señor necesita que lo dejemos. El Señor necesita que dejemos eso, pero nosotros no queremos. Esa es la verdadera poda del Señor. Y entonces, no, pero yo cómo voy a dejar si ese es el amigo mío de hace 40 años, Freddy, chico, ¿qué te está dando? ¿A qué te está invitando? ¿Qué estás haciendo? No, Freddy, pues es que esa es la novia que yo tengo hace 12 años y ya nosotros vivimos, hombre, esa es una buena mujer y yo soy un buen hombre. Está en fornicación, amigo, cásate, se hacen las cosas bien, porque ahí no hay fruto, no hay fruto.
Trate de maquillarlo por donde quiera, no hay fruto. Entonces, si no nos dejamos que el Señor nos pode, es imposible que llevemos fruto. Y sigue diciendo acá, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. El Señor Jesús está diciendo esto, separados de Él, nada podemos hacer. Y cada día, si usted se pone a mirar, esta sociedad está más separada de Dios. Por eso es que nada se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Vivir como vive el mundo hoy en día, desenfrenado y loco. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Yo recuerdo, hace muchos años, cuando yo todavía no había escuchado la palabra del Señor. Porque día a día estoy en un proceso. O sea, y iba a decir algo, pero era irrisorio, tenía que decir lo que acabo de decir, que es que estoy en el proceso. Siempre voy a estar en el proceso del Señor. Soy un hombre imperfecto, aún Dios sigue trabajando en mí. Es una frase que yo acuño mucho. Y en ese tiempo que yo no conocía al Señor, yo hacía cosas y supuestamente todo me salía bien. Si yo me iba a robar, robaba. Me drogaba, tenía mujeres. Y entonces yo decía, pero es que todo sale bien. Dios está conmigo, porque yo lo que hacía era, Padre, Dios, tú trátame. Diosito, ayúdame que este robo me salga bien. Y me salía, y yo no, pues este man es un bacán. Este man me ayuda. Este man está conmigo. Es verdad. Entonces cuando uno está en pecado y cuando uno no se está dejando llevar por el Señor, el dueño de este mundo, Satanás, se encarga de darte chocolaticos, el dulcecito, aquí y allá. Ah, Freddy, tenga Gustavo aquí, tenga María allá, y hagan lo que quieran. Y entonces usted ve que las cuales sale bien y que llega dinero y que llega billete. Ah, no, y que la salud está, pues no, pues que este es el camino que yo para qué lo voy a dejar. Pero, luego llega el Señor y dice, no, es que no es así. Freddy, no es así, es de mi manera. Y entonces empieza el Señor a podar. El Señor llega, yo me imagino que el Señor cuando me cogió a mí, cuando cogió a muchos que venimos de un mundo de lujuria, de pecado, de robo, de todo lo que yo venía, y empieza el Señor a podar, el Señor se encuentra, mejor dicho, un cultivo lleno de cosas, no se ve casi ni el árbol porque todo lo que hay malo alrededor es lo que el Señor, y el Señor tiene que empezar con una guadañadora a quitar, y eso empieza a doler, porque uno viene de un ritmo de vida que para uno como humano era placentero y era gozoso, entonces uno no quiere dejarlo, uno cómo lo va a querer dejar, pero el Señor empieza, no, es que ya te cogí, ven a ver, y eso empieza a quitarle todo a uno, y entonces empieza a sentir un dolor inmenso, humanamente, pero espiritualmente hay un renacer dentro de uno que ni usted ni yo estamos viendo, pero que es necesaria esa poda para que ese renacer de estos pámpanos que somos nosotros podamos llevar el día de mañana fruto. Yo siempre lo he dicho y se les ha gustado, y a ustedes se los he dicho, yo no me veía nunca predicando el evangelio, compartiendo la palabra, yo nunca me veía haciendo esto. ¿Por qué? Porque yo era bueno para hablar, el Señor me dio buena capacidad de habla, pero yo decía, no, el evangelio no, yo puedo ayudar de muchas otras maneras. Pero el Señor en sus planes perfectos, después de una gran poda, acá me tiene. Entonces ahí es donde uno empieza a llevar frutos. Pero como dice él, separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado afuera como un pámpano. Y se secará. Y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Esto tipifica lo que el Señor Jesús dice acá, que cuando uno se seca, es como cuando uno sigue viviendo en el pecado, haciendo lo que no tiene que hacer, y va, ¿a dónde va a ir a parar? ¿A dónde va a ir a parar de la escritura? Al fuego. Entonces, si nosotros nos alejamos de la vida, que es el Señor, si nosotros empezamos a vivir la vida a nuestra manera, como nosotros queremos vivirla, si nosotros volvemos a esa vida desordenada, a hacer nuestros planes, a no dejar que el Señor, el dueño del viñedo, nos empiece a cortar, a podar lo que no nos sirve,
vamos a quedar secos. Y si quedamos secos, vamos a terminar en ese fuego ardiente. Y ese fuego ardiente es de dolor, nada más. Por un momento hay placer, pero después hay dolor. Se los dice quien en muchos momentos de placer pensó que la vida era eso y después terminé perdiendo grandes cosas, grandes personas, grandes mujeres, grandes amigos, una gran familia y terminé llorando. ¿Por qué? Porque definitivamente no dejé que el Señor hiciera la poda que tenía que hacer conmigo. Y eso es lo que está el Señor diciendo aquí. Pero también dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Pedid todo lo que queráis. Si permaneces en quién, en la vida, y se os será hecho, dice el Señor Jesús. Y Él no es hijo de hombre para mentir. Las promesas, esto es una promesa de Dios. Permanecer en la vida. Permanecer en la vida y pedir y el Señor os va a dar. Todos si permanecemos en la vida. Pero a veces no permanecemos en Él y queremos pedir y cuando no nos da nos enojamos, que era lo que hablábamos en el programa anterior. Y dice, ya por último, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entre más frutos llevemos, más nos vamos a mostrar como hijos de Él. En este pasaje de la Escritura muestra una alegoría, dos alegorías muy importantes, dos muy importantes, dos principios muy importantes, perdón. Y el primero es que debemos estar bien arraigados con Cristo. Bien arraigados con Cristo. Eso es lo primero. Si usted está bien arraigado con Cristo, si yo estoy bien arraigado con Cristo, si yo estoy bien pegado al Señor, todo va a estar bien. Y así vamos a poder llevar frutos. Pero de no ser así, no vamos a poder llevar frutos. Como decía en el versículo 4. ¿Qué decía el versículo 4? El versículo 4 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, si nosotros solos no vamos a llevar frutos. Solos no vamos a poder llevar frutos. Pero con el Señor, sí. Que es difícil, que es un proceso, que es algo complicado. Sí, pero que vale la pena totalmente. Si la vida que nosotros llevamos no está en armonía con lo que el Señor nos quiere enseñar, estamos como el agua del aceite. No nos podemos juntar. Pero cuando usted está en armonía, eso es una mezcla perfecta con el Señor. Y usted va a sentir que usted se goza así hayan tribulaciones, que usted se goza así hayan necesidades, que usted se goza así haya alguna pérdida, así no haya nada que comer. ¿Por qué? Porque esa mezcla con el Salvador está así, perfecta. Cuando usted está siempre conectado a la vid y yo estoy conectado a la vid, el Señor siempre nos va a bendecir. Así las cosas duelan, así las cosas no parezcan a veces, el Señor siempre va a estar bendiciéndonos. Y lo segundo es que cuando llevamos una vida recta en el Señor, aun cuando llevamos una vida recta en el Señor, aun cuando nosotros estemos caminando con Cristo, aun cuando prediquemos la palabra, aun cuando guardemos lo que el Señor nos ha mandado, van a venir podas. Eso es lo otro. No pretenda que no lleguen podas a su vida, sí van a llegar. Van a llegar. Y en ocasiones van a llegar fuerte. En ocasiones van a llegar podas que a nosotros no nos gustan. En ocasiones el Señor nos va a quitar cosas que nosotros no queremos que nos quiten. En ocasiones el Señor no nos va a conceder todo lo que nosotros queremos. En ocasiones el Señor va a hacer el plan de Él y no el de nosotros y no nos va a gustar. Pero es el plan necesario para poder ser pámpanos, para poder ser fruto, para poder llevar más fruto, para poder crecer, para poder iluminar el camino de otro, para poder bendecir el Evangelio, para muchas otras cosas. Para eso el Señor permite que seamos podados. Entonces esa parte también tiene que estar muy clara de que en determinado momento el Señor nos va a cortar. Perdón.
Y en ocasiones resulta muy difícil sobrellevar ese proceso. Cuando el Señor empieza a podar algo en la vida, si no estamos bien pegados a la vida, si no estamos bien arraigados a Él, va a ser muy difícil en ocasiones poder aceptar ese proceso que el Señor está haciendo en nosotros. Y lo que el Señor quiere es que nosotros podamos soportar cada circunstancia que Él permite que pase, pero en Él. Yo sé, ¿quién va a decir que no? Yo he hablado con Gustavo muchas veces con respecto a la muerte de sus hijos, a todo lo que le ha sucedido y le sucedió en ese tiempo. Y es difícil, tuvo que haber sido muy difícil, pero permanecer ahí, años después, se da cuenta uno que era realmente lo que el Señor quería para nosotros. Pero ¿qué hay que hacer? Permanecer, aceptar. Es que aceptar las cosas del Señor son muy difíciles. Nosotros queremos aceptarlas de nosotros porque somos las que vemos. Yo veo este pocillo acá lleno del té que me estoy tomando y entonces yo creo en él porque me estoy tomando, pero cuando está vacío creo que se va a volver a llenar y no veo cómo, pero yo creo. Esa es la fe y en eso es en lo que nos tenemos que mantener. Pero a veces queremos utilizar el plan B, plan C, plan D, plan F, hasta que cualquier tipo de plan para hacer lo que nosotros queremos y no lo que el Señor quiere hacer para nosotros. Nuestra poda se realiza de múltiples maneras, de muchas. Una enfermedad puede ser una poda. Ahora cuando pasó el COVID, cuando llegan tantas enfermedades, cuando llega un cáncer, una diabetes, bueno, cualquier tipo de enfermedad es una poda. Es una poda que el Señor coloca en tu vida. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando llega la enfermedad? Obviamente, confiar en el Señor primeramente, que es su voluntad que esto esté pasando. Si eso es lo primero que usted piensa, va por el camino que es, va pegado a la vida. Pero si usted lo que piensa es que esto es una maldición, es que yo qué hice, es que por qué el Señor está haciéndome esto a mí, si usted piensa eso, entonces no está en el camino correcto y no está conectado con la vid que es el Señor. La poda llega de muchas maneras. Cuando no se cumplen nuestras expectativas, ahí también es otra poda. Cuando nosotros planificamos un montón de cosas y creemos y decimos, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué no se me dan? ¿Por qué el Señor no hace esto? ¿Por qué el Señor me está quitando esto? ¿Por qué se me enferman los hijos? ¿Por qué pierdo el trabajo? ¿Por qué no alcanzo esto? Esas son podas. Porque tú no sabes por qué, pero Él sí sabe por qué. Él sí sabe por qué. Él sabe por qué permite cada una de las cosas que nos suceden a nosotros. Y eso es ahí lo que nosotros tenemos que empezar a entender. Y lo que también debemos tener claro siempre es que Él es la vid verdadera. Que el Salvador es la vid verdadera. Que el Señor al que creemos y en el que confiamos es la vid verdadera. No hay otra. No podemos crear otro viñedo. Porque cuando creamos otro viñedo, cuando hacemos, como les decía ahorita, otro plan y queremos llevar nuestro plan porque creemos que el plan de Dios es equivocado, porque Él no nos ha dado lo que nosotros nos merecemos, lo que queremos, lo que pedimos, cuando creemos que ese es el plan de Dios y en realidad es el plan nuestro, ahí estamos equivocados. El Señor Jesús nos enseña que permaneciendo en Él vamos a poder hacer las cosas mejor. Que si permanecemos en Él, todo va a estar bien. Así a veces no parezca, porque es que a veces no parece que estando en Él las cosas vayan a ir bien. A veces estando en el Señor Jesús nos llegan tantas dificultades que nosotros decimos, pero si esto es estar en el Evangelio, yo prefiero mejor estar otra vez como en la vida que tenía antes. Nuestro alimento espiritual, ¿de dónde debe emanar? ¿De dónde debe emanar nuestro alimento espiritual? De Jesucristo. De ninguna otra parte. Vaya a Él, que Él es la fuente de la verdad y la fuente de la vida. La fuente de verdad, la fuente de vida, la fuente de bondad. De ahí debe emanar todo nuestro alimento. De ahí, de Él. Voces en Él. Yo no sé si usted ha conocido gente que tiene a Cristo por sobre todas las cosas, que Cristo es el Salvador y Cristo es el número uno en la vida de ellos y que todo lo hacen para con Cristo. Si usted ha conocido gente así, usted va a entender
Y usted dice, esta gente, ¿por qué vive como vive? ¿Por qué hace lo que hace? Y el Señor siempre los bendice, el Señor siempre los respalda, el Señor siempre los guarda, los ayuda. Y es por eso, es porque su vida decidieron entregársela al Señor. Entonces nosotros tenemos que entregársela también a Él, porque si no, cuando Él, porque separados de Él nada podemos hacer, como decía en el versículo 5, separados de Él nada podemos hacer, nada. Metas eso en la cabeza, metas eso acá y acá en el corazón, que separados de Dios nada podemos hacer. Si usted se separa del Señor, a ver, yo no sé si usted ha conocido gente, ustedes que van a la iglesia, si han conocido gente que estuvo en la iglesia y en determinado momento se fueron de la iglesia, se fueron. Y eso se lo escuché a mi pastor Juan Carlos hace poco. Cuando alguien se va de la iglesia, se va lleno de muchas cosas y por eso vuelve y agrada al mundo, porque el mundo ve algo distinto en esa persona que se va de la iglesia y vuelve al mundo. El mundo dice, este hombre tiene algo, y entonces el mundo empieza a escuchar y eso, pero no tardará mucho tiempo para que esa persona esté nuevamente hablando como el mundo, y ahí el mundo lo va a volver a desechar, porque ya no tiene nada distinto, ya es igual a ellos. ¿Sí me entiende? Cuando salimos, vamos y nos llenamos, y el Señor nos pone hasta bonitos y nos pone cachetones y hermosos, y fuera de todo lo que nos carga el Señor, y llegamos a ese mundo, el mundo perdido, los que no están conectados con la vid del Señor, nos ven como wow. Y entonces empiezan. Entonces uno se cree como la estrella, pero usted está en la estrella en un concierto caído. Perdón, que eso trae el mundo. Entonces, usted empieza y en determinado momento lo que ellos vieron que cuando usted llegó tenía muchas cosas, ahora ya usted vuelve a ponerse a la par de ellos y va para abajo. Y tiempo después, quizás unos, otros no, pero muchos sí, regresan nuevamente a la iglesia, tal como es el mundo. ¿Por qué? Porque se desconectaron de la vida. Porque ya la vid verdadera, que era Cristo, ya no está en ellos. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Yo no sé si a usted le ha tocado ver gente así, a mí sí me ha tocado ver gente así. Y dice las Escrituras que cuando uno entra en el Señor y está en Él, uno limpia todo y está todo limpio, pero cuando uno se va, el enemigo viene y encuentra todo limpio y viene 7 veces peor que como era antes. Y su postrer estado sea mucho peor que el anterior. ¿Por qué? Porque se desconectaron de la vida. Porque muchas veces queremos dejar al Señor a un lado y hacer nuestra voluntad, que no siempre es santa. Santa es la voluntad de Dios, ya nosotros no. Ni bendita nuestra voluntad. Nosotros hacemos los caprichos que queremos hacer. Pero la del Señor sí es bendita y es santa. Y esa es la que tenemos que seguir. Entonces, ahí es donde nosotros estamos. Y al centrarnos en Cristo y en su Evangelio, nos llenamos de su luz. Entonces manifiestan en nosotros los frutos del Espíritu Santo, y aquí es donde vamos a ir a otro versículo de la Biblia, otro pasaje de la Biblia, de las Escrituras, que está en Gálatas, que me gusta mucho. Está en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se lo voy a repetir. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Los frutos de qué? Del Espíritu. Si somos pámpanos, como estábamos viendo ahorita, si estamos conectados a la vid, si vamos a llevar fruto, estos son los frutos que tenemos que llevar. Empiezo con él empieza con uno, y el más importante para mí, y creo que para el Señor: amor. ¿Por qué amor? Porque las Escrituras dicen que Dios es amor.
Dios es amor. Entonces creo que por eso empieza con el amor. Estamos llevando amor. Uno de los frutos que estamos llevando es amor. ¿O no? ¿Cómo nos damos cuenta de si estamos llevando amor o no? Por lo que el Señor mismo nos dejó escritos. Amarás al Señor tu Dios por todas las cosas, por sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. ¿Estás amando al prójimo o no estás amando al prójimo? ¿Estás amando a Dios o no estás amando a Dios? Si no estás haciendo eso, no estás llevando fruto del amor. Entonces hay que empezar a mirar. Gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo no es gozarme porque tengo mucho dinero en la cuenta. El gozo no es alegrarme porque no me falta nada. El gozo es gozarme en la presencia del Señor, aún las circunstancias sean adversas en mi vida. Ahí es el gozo. Ese es el fruto del gozo. Ese es el fruto que tenemos que tener. Que cuando pase alguna circunstancia, el que me vea a mí va a decir: pero es que vos venís de eso, te está pasando esto, Freddy, ¿cómo vas a estar gozoso? Gustavo, ¿cómo vas a estar gozoso después de lo que pasó? ¿Por qué? Porque estamos llevando fruto, porque estamos conectados a la vid, que es el Señor Jesús. Porque conectados a esa vid, nada que nos separe, que venga, nos va a separar de ella. Y ahí vamos a poder llevar ese fruto, que es el gozo. Entonces vamos en amor y en gozo. Paz. ¿Qué es paz? Paz es esa tranquilidad que irradia y que emana uno. Usted no sé si ha encontrado con gente que usted dice: esta persona emana una paz y una tranquilidad que yo me quedo asombrado. Esa gente que lleva el fruto de la paz, porque son frutos del Espíritu. Y ahí dice: benignidad, ser benignos, ser benévolos, ser buenos, bondad, bondadosos. Bondad es mirar la necesidad del otro y sentirla como propia. Bondad es ponerme en los pies del otro. Así mi circunstancia esté muy buena y la de él muy mala, yo me siento dolido porque el otro esté mal. Eso es bondad, es dar, es bondad. Paciencia. ¿Cuántos sufrimos de eso? De no tenerla. ¿Cuántos nos desesperamos y queremos hacer las cosas a mi manera, a nuestra manera, a lo que yo quiero hacer? ¿Cuántos? Entonces hay que hacer que la paz sea un fruto que esté con nosotros. Fe. Fe. Suena muy bonito cuando decimos la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Suena muy bonito. Aplíquelo. Aplíquelo o apliquémoslo. Porque no me va a sacar, apliquémoslo. Cuando todo se ve adverso, cuando nada sale conforme a lo que yo esperaba, pero hay que tener fe. Fe, yo creo. Pero mira eso como está, hombre, eso no sale nada de ahí. Fe. Fe, porque yo creo. Es que es muy fácil uno creer en lo que ve. Claro, yo creo que esto es un computador porque lo estoy viendo. Hoy no lo tuviera, yo voy a tener un computador de fe. Claro, porque no lo veo. Es muy fácil creer en lo que uno ve. Pero en lo que no ve es lo que el Señor nos manda a creer. Por eso es la fe en Él, porque a Él no lo podemos ver. Es muy fácil creer en un cura, en un pastor, en qué sé yo, en una imagen. Muy fácil. Pero el Señor nos manda a creer en Él. Y siempre nos lo dicen en las Escrituras, que Él está ahí con nosotros. Mansedumbre. No ser altivo, no ser grosero, no ser dejarnos llevar por nosotros. La mansedumbre en el Señor es saber acatar, saber obedecer su palabra, obedecer lo que Él nos dice, obedecer lo que sabemos que tenemos que hacer pero nos da pereza, porque no nos gusta. Eso es mansedumbre, obedecer. Saber obedecerle al Señor, a su palabra. Saber que si Él nos está diciendo por aquí no es, pues por ahí no es. Y punto. No me meto. Pero queremos meternos como los caballos sin freno. Por donde nos vamos, ahí vamos y que nadie nos pare. No. Mansedumbre. Saber obedecer. Templanza. Tener temple el Señor. El temple de Dios. Para mantener, para decir no cuando hay que decir no. Sí cuando hay que decir sí. Y no andar vociferando y diciendo y prometiendo cosas que no van a cumplir. Hay que
tener templanza. Y dice, con tales cosas no hay ley. Con estos frutos podemos estar tranquilos, podemos dormir tranquilos, mientras llevemos de estos frutos. Pero si no los llevamos, difícilmente vamos a poder estar en tranquilidad con el Señor. Lo que el Señor espera es que estos frutos se produzcan en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor espera. Que esos frutos que acabamos de hablar se produzcan en nuestras vidas. Pero seamos sinceros. En ocasiones no llevamos nada. Ni para darle a alguien, ni para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos y necesitamos? Vivir en Cristo. Vivir en Cristo, porque si no, no vamos a poder llevar frutos. Solo viviendo en Jesús podemos producir estos frutos. No viviendo en el mundo. Viviendo en el mundo no vamos a poder llevar los frutos del Espíritu Santo. Viviendo en el Señor Jesús vamos a poder llevar los frutos. Pero si no vivimos en Él, no vamos a poder llevar ningún fruto. No vamos a poder dar a los demás. No vamos a poder bendecir a los demás. Dios espera que nosotros nos asemejemos a Cristo. Que nos asemejemos a la altura del varón perfecto. Que seamos semejantes al Creador. Que seamos semejantes al dador de la vida. Y la única manera para nosotros ser semejantes a Él es orar como Él oraba. Hablaba con Gustavo la semana pasada y le decía, ¿cómo era Jesús? Nosotros hablamos de Jesús. Nosotros queremos ser como Jesús. Dice que lleguemos a la altura del varón perfecto. Ok. Miremos qué nos dicen los evangelios de cómo era Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo caminaba Jesús? Esa es la invitación. A mirar cómo era Jesús y nosotros hacer lo mismo que Jesús hacía. Jesús ayudaba a los enfermos, andaba con los pobres, con los más necesitados. Nunca lo vimos con la oligarquía. Nunca lo vimos presumiendo. Nunca lo vimos diciendo que tenía que tener esto y lo otro. Nunca lo vimos aparentando lo que no tenía que aparentar. Nunca Jesús estuvo haciendo algo que no fuera compartir lo que el Padre le había dicho que tenía que compartir. Eso fue lo que Jesús estuvo haciendo. Pero nosotros lo que queremos hacer es nuestra santa voluntad. Y eso es lo que el Señor no quiere en nosotros. Entonces, hay que examinar la vida para ver el amor, el gozo, la longevidad, la benignidad, la bondad, la fe y el autocontrol. El fruto que es la semejanza de Cristo. Entonces esos son los frutos que son semejantes al Señor. Entonces, para poder tener esos frutos y para poder llevarlos a cabo y que se vean en nosotros, lo que tenemos que hacer es permanecer en la vida. Si no permanecemos en la vida del Señor, pues nada de eso va a pasar. Y ahora hay una pregunta. ¿Qué fruto está produciendo tu vida? Porque ya hemos hablado de los frutos, pero ¿cuál es el fruto que está produciendo tu vida? Si el fruto que está produciendo tu vida es un fruto de engaño, de mentiras, de deslealtades, de falsedades, pues es el momento de ir cambiando para que el Señor Jesús empiece a bendecir nuestra vida. No sé cuál será el fruto tuyo, pero lo único que sí quiero que sepas es que el fruto que tenés que dar o que tenemos que dar es el fruto de la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús. Si no damos ese fruto, pues yo creo que nada vamos a poder hacer. Parezcámonos a Cristo. Entreguémosle nuestra vida a Él. Entreguémosle todo lo que hagamos a Él. Cada paso que demos. Una cosa piensa el mulo, dicen en Colombia, y otra el que lo están calmando. Una cosa podemos pensar nosotros, pero otra muy distinta es la que el Señor quiere para con nosotros. Y cuando nosotros pensamos hacer una cosa y Él hace otra, nos desesperamos, lloramos, brincamos, pataleamos, pero al fondo y al terminar el día nos vamos a dar cuenta que era lo mejor para nosotros. En el momento no lo entendimos, pero como Él es el que nos crió, el que nos hizo, Él sabe qué frutos podemos dar, y para poder que demos fruto empieza a podar, empieza a cortar todas esas ramitas que nos sirven para que nuestra vida siga adelante. Entonces,
La poda es necesaria la poda, es necesaria la poda en el Señor, es necesario que vivamos para Él y con Él. Esa es la invitación de esta semana con este programa, que nos dejemos podar, que nos dejemos guiar por Él, que nos dejemos alimentar por Él, que nos dejemos bendecir por Él, y que sea Él bendiciendo nuestra familia, nuestros hogares, nuestras finanzas, nuestros trabajos, todo. Que un todo y por todo sea el Señor Jesús bendiciéndonos. Si no es Él, somos nosotros, y nosotros lo único que hacemos es embarrar. Simple. Nuestras decisiones al lado de las del Señor son embarrada tras embarrada tras embarrada tras embarrada, pero nuestras decisiones conectadas con el Señor son bendiciones, bendiciones, bendiciones. Vendrán cosas malas, claro que van a venir. Vendrán momentos difíciles, claro que van a venir, pero mientras usted esté con el Señor, usted va a saber qué tengo que hacer para salir de esta situación. Pero si no, no. Bueno, el programa se fue rápido, el tiempo vuela. La próxima semana ya estaré con Tabito. Yo de osado me vine a grabar aquí afuera, no me ha pesado, pero el frío está todavía pegando muy fuerte. Vamos a bendecir a tanta gente que está con nosotros, recordándoles siempre eso, que hay que saber llevar un fruto. Por las escrituras dicen, por nuestro fruto nos conocerán. Por nuestros frutos. A mí me van a conocer no porque sea bonito como soy, no, porque no soy bonito, pero sí me van a conocer por lo que yo pueda llevar, por lo que yo pueda dar. Que alguien en algún momento me dice, Freddy, esa palabra que vos me diste, no te la di yo, esa palabra la dio el Señor para compartir, entonces esa palabra es de Dios. Entonces ese es el fruto que yo llevo, lo que el Señor quiere que yo dé. El fruto mío es lo que yo hablo, el fruto mío es como yo actúo. Y cuando yo empiezo a ver las bendiciones en mi vida, yo no me puedo llenar de vanagloria y decir yo no hice nada, Dios hizo en mí, porque Él es el único que me puede dar a mí. Él que me da, Él me da la salud. Sin salud no puedo trabajar. Él me da una familia, Él me da la oportunidad de poder trabajar. Entonces eso me da para conseguir una cantidad de cosas, pero todo se lo tengo que dar gracias a Él. Yo no le puedo dar la gloria y la honra para mí, porque yo no soy nadie. Yo soy un cúmulo de pecados, yo soy un cúmulo de errores, yo soy un cúmulo de cosas malas. Toda la vida he hecho cosas malas. Eso es lo que mi cuerpo, mi mente, lo que yo soy, es eso. Es un cúmulo de cosas malas, un cúmulo de pecado. Pero mientras esté conectado a la viña, que es el Señor, mis frutos van a ser buenos. Lo que yo vaya a dar, lo que yo vaya a compartir, va a ser algo bueno, va a ser algo de bendición, va a ser algo que va a ayudar a los demás. Lejos de Él no vamos a hacer nada, separados de Él nada somos, como decía la Escritura. Vamos a orar, vamos a orarle al Señor para que esta semana sea una semana bendecida, para que esta palabra reme en nuestras almas, en nuestros corazones, para que el Señor Jesús se convierta, si no lo es, para que se convierta en la vid de tu vida, para que Él sea el que te siembre, el que te pode, el que haga, el que bendiga, el que se glorifique en tu vida. Gracias te damos, Señor Jesús, por todo. Usted que está ahí, donde esté en este momento, a la hora que sea que vaya a ver este programa, que lo vaya a escuchar, dele gracias a Dios por todo y vamos a orar. Acompáñenme a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por todo lo que estás haciendo en nosotros. Gracias por las podas que has permitido. Gracias por bendecirnos, gracias por amarnos, gracias por adorarnos. Gracias, Señor Jesús, porque somos parte de tu viñedo, porque somos pámpanos de tu vida, porque contigo vamos a poder llevar fruto, porque vamos a poder ayudar a los demás, porque vamos a poder ser esas personas que tú quieres que seamos. Te damos gracias, amado Rey. Gracias, Padre primoroso. Bendice a tanta gente que está ahí, a los que están enfermos, a los que están sin empleo, a los que están pasando por alguna situación que hace parte de tu poda, Señor. Bendícelos, ayúdalos y guárdalos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos ustedes que nos ven, que han estado con nosotros todo este tiempo, que sea una bendición esta semana, que el Señor Jesús los guarde, los bendiga. La próxima semana, si el Señor Jesús no ha venido y así lo permite, ya con Gustavo, estando juntos, vamos a poder grabar nuevamente y traer una nueva palabra. El Señor Jesús los bendiga, se les quiere mucho, un abrazo enorme, chao, chao, bendiciones, chao.